Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000 y en nuestra línea directa nacional. Hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que definitivamente nosotros creíamos que ya había estado pues como erradicada, o que los casos que se presentaban eran muy escasos. Ha habido un brote recientemente en la ciudad, no solamente de Manizales, sino en Colombia, que se han presentado algunos casos, y precisamente pues es nuestro interés el día de hoy retomar el conocimiento acerca de esta enfermedad para que todos estemos muy alertas de que algo puede estar pasando, de que consultemos a tiempo para evitar unas complicaciones mucho más graves. Hoy vamos a estar hablando de la tosferina, una enfermedad que creíamos pues que ya estaba a punto de erradicarse, pero que ha tenido brotes en nuestro país recientemente. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Doris Amanda y a nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, doctora Doris, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes allí, en sus casas, en su trabajo, allí donde ustedes nos puedan recibir. Y un saludo muy especial a nuestros vecinos de Armenia. Es para nosotros muy satisfactorio poder encontrar que ya nos reciben en muchísimos municipios vecinos a Manizales, a Risaralda y a Quindío. Bueno, como bien lo decías, doctor Juan Carlos, la tosferina había sido una enfermedad que nosotros creíamos que ya estaba ausente, y últimamente ha habido un brote que es muy preocupante, de allí que nuestra invitada de lujo hoy nos va a contar qué es lo que está ocurriendo, cómo está haciendo la Secretaría de Salud para intervenir epidemiológicamente, cómo está haciendo la Secretaría de Salud y los entes territoriales de salud para intervenir en lo que es la prevención y la detección oportuna. Entonces quiero que te presentes, que nos cuentes cuál es tu ubicación dentro de la Secretaría de Salud y cuál es la dependencia a la cual perteneces. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias, doctora Doris, por su invitación. Mi nombre es Mónica Hoyo Londoño, soy enfermera epidemióloga y trabajo en la unidad de planeación y epidemiología, específicamente en vigilancia y control epidemiológico de la Secretaría de Salud de Manizales. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos allí en vigilancia epidemiológica en general, pues como para describir un poco tu cargo y las funciones? La actividad en general es, nosotros estamos atentos, como el nombre lo dice, vigilancia. Estamos atentos ante cualquier cambio en la situación de salud del municipio. Tenemos unos eventos específicos o unas enfermedades, digamos así, específicas que vigilamos atentamente en todas y cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas del municipio, de la presentación de estas enfermedades, que tuberculosis, o hay algunas que no son infectocontagiosas, como tuberculosis y tosferina, pero son mortalidad perinatal, o la mortalidad materna, o la enfermedad grave de las maternas. Son eventos que desde el nivel nacional estamos atentos por un alineamiento general del Instituto Nacional de Salud a hacer la vigilancia epidemiológica, y tenemos algunas actividades específicas de control. Hacemos visitas domiciliarias a los hogares de algunas personas que tienen eventos infectocontagiosos para mirar cómo están sus contactos, cómo está su familia, si podemos en algún momento parar la transmisión de una enfermedad, por ejemplo con la tosferina, cómo están las demás personas, hay alguna que tenga tos, si le podemos tomar muestras y darles antibióticos para que no se enfermen, o si están enfermas para poder parar oportunamente la enfermedad. Esa es como básicamente nuestra función, en cortas palabras. Bueno, Mónica, ¿y qué es lo que ha pasado pues recientemente con la tosferina, que estamos en esta alarma epidemiológica? Porque ha habido pues de pronto algunos casos, y eso se está presentando solamente aquí pues de pronto en la ciudad de Manizales, o en general en Colombia ha habido brotes en algunas partes. No, Juan Carlos, el brote no es ni siquiera solamente en el país, es mundial. Washington a mitad de año declaró la alerta epidemiológica. Muchos otros países han estado en incremento de número de casos, y nosotros no podemos ser ajenos a esos. En el país hay muchos casos, y en nuestra ciudad hasta el fin de semana pasado teníamos 82 casos confirmados
de tosferina, que para nuestros tendencia normal es mucho. Nosotros en los años anteriores teníamos 2, 3 casos en todo el año. ¿Sí? El año pasado empezamos a finales de año a incrementar los casos, teníamos un caso y a fin de año tuvimos un brotecito de 10, que fue donde arrancó como el incremento de número de casos en el que vamos en este momento. 82 casos. Eso es algo verdaderamente alarmante. Recordemos pues que la tosferina es una patología generada por la Bordetella pertussis. Esta Bordetella es un agente muy dañino, a ella le encanta transmitirse por la vía aérea superior y por las gotitas de saliva. Ella llega a la vía aérea, se instala, comienza a hacer un barrido de todas las cilias respiratorias y hace que se genere un estado inflamatorio. De allí pues que se manifiesta con unos episodios de tos que son como tos de perro, que hacen que el paciente no pueda parar, ¿sí? Pero también hay otras enfermedades que son similares. Allí entraría a un paquete grandotote que se llama el síndrome coqueluchoide. El coqueluche entonces es la tosferina y recordemos que para ella hay 3 vacunas que se colocan, pues es una vacuna que se coloca en 3 periodos. Ella hace parte del paquete de la DPT que se está colocando a los 2 meses de nacimiento, a los 4 meses de nacimiento y a los 6 meses. Y así que vamos a estar supremamente pendientes de lo que es la vacunación del recién nacido. Mónica, cuéntanos entonces, además de estas 3 dosis que hacen parte del PAI, que es el plan ampliado de inmunizaciones, además de estos 3, ¿qué más refuerzos se están haciendo en ese momento? A ver, por lineamiento nacional, o sea, los refuerzos del PAI de esta vacuna normalmente son uno a los 18 meses y otro a los 5 años, pero son los refuerzos normales del PAI. En el momento, el Ministerio no nos ha dado como el lineamiento, como la autorización, ni nos ha entregado como ponga más vacunas. ¿Sí? Esto es una decisión muy delicada que tiene que venir desde el nivel nacional. Nosotros, ¿qué queremos hacer en el municipio? Darle una educación a las madres, sobre todo de estos bebés que apenas están naciendo, para que tengan muchísimas precauciones con sus bebés recién nacidos y así intentar que se pare la cadena de transmisión. ¿Qué queremos? Que la primera dosis es a los 2 meses, que por lo menos hasta los 2 meses y medio de nacido las mamás no dejen que cualquier persona se acerque a su bebé. Si tiene tos, pues con mayor causa, pero la persona extraña, la vecina o la tía o la primita, que pensar que quieren ir a conocer el bebé, que lave muy bien sus manos con agua y jabón o se desinfecte sus manos con un gel antibacterial y si es posible que use una mascarillita de esas que venden en las droguerías cualquiera. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos que aunque no tengan tos, son portadores asintomáticos en garganta y pueden transmitirle a este bebé la tosferina. Bueno, yo quiero que comencemos como a hablar un poquito acerca de la enfermedad. Ya la doctora Doris nos hizo pues como un resumen de lo que es la tosferina, pero que comencemos a hablar, por ejemplo, cuánto es el periodo de incubación, cuáles son las etapas que presenta la tosferina, porque hay dificultades, por ejemplo, para nosotros los mismos médicos diferenciar en etapas iniciales lo que es una gripita común de un episodio de tosferina. ¿Cómo empieza la tosferina? Tienes razón, doctor. ¿Y por qué sucede eso? Porque las etapas iniciales de la tosferina, la primera semana de la tosferina es una etapa que se llama catarral y precisamente el niño está con una gripa o la persona está como con un catarro, al parecer una gripa. Entonces al principio puede ser un poquito difícil de diferenciar. El periodo de incubación, mientras que uno se contagió a que empiece a presentar la enfermedad, es alrededor de una semana, 7 días aproximadamente. Una semana dura más o menos el periodo catarral. Nos hemos dado cuenta que en muy pocos casos captamos en etapa catarral. ¿Por qué? Pues porque precisamente tanto las mamás como los mismos médicos pueden pensar que tiene una gripa normal o no consultan y se va con acetaminofén normalmente.
Pero en la transición después de esa etapa catarral empieza la etapa paroxística, que es donde empieza la tos, como decía la doctora, que el niño no es capaz de parar, que no es capaz como de volver a respirar, que digo yo, como para volver a coger impulso, en donde puede causar vómito esa tos, donde puede causar cianosis, o sea, ponerse moraditos los labios y las uñitas. Ese niño, ese es mucho más fácil de identificar. No todos los niños hacen una tos tan intensa, que llegue a causar vómito, pero si es una tos muy seguida, sí, es muy frecuente, en alguna parte la definen como tos en quintas. Usted puede toser entre 5 y 15 veces más o menos si no es capaz de parar, no es capaz de frenar esa tos, y ahí es donde más la captamos. Tenemos casos distintos, personas con tos como cuando uno tiene gripe, simplemente tos, y les hemos tomado muestra y han salido positivos. Entonces ya podemos ver que la enfermedad se muestra de otras formas diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los médicos en este momento de brote, cualquier niño que llegue con fiebre leve y tos y síntomas gripales, pero acompañados siempre de tos, sospechemos que puede ser una tosferina y tomemos la muestra. Bueno, y entonces el paciente comienza pues a toser de esta manera. ¿Se presenta generalmente en qué edades? Pues tú ya nos has dicho que también de niños recién nacidos, los primeros meses del año, pero también, por ejemplo, adultos, personas ya adultos mayores pueden presentar estos episodios. Sí, tenemos pacientes hasta de 70 y pico de años positivos para tosferina, detectados positivos, con sintomatología, porque las defensas también van... en el adulto mayor las defensas van un poquito más para abajo, entonces el paciente queda muy expuesto y le pueden dar también sintomatología. Tenemos pacientes adultos y muchos. Bueno, o sea, cualquier edad puede estar susceptible cualquier edad, pero mayor riesgo, sobre tosferina. todo de complicaciones, porque es que lo más delicado es la complicación. Una tosferina puede llevar a una neumonía y puede llevar a la muerte. Entonces eso es lo que queremos evitar. Si detectamos al paciente en la fase catarral, como estamos diciendo, le damos antibiótico y el paciente se alivia rapidísimo. Gracias a Dios, el microorganismo, la bacteria todavía es muy susceptible y responde facilísimo al antibiótico. Bueno, entonces, hace un momento nos dabas una pauta muy importante. Cuando el paciente tiene síntomas y nosotros sospechamos como médicos, este es un mensaje directo a todos los médicos, vamos a aprender cómo es la detección temprana. Entonces, ¿cuál es la muestra que nosotros debemos tomar cuando el paciente está sospechoso? Correcto, pedimos un hisopado nasofaringio. Quiero ser muy clara en eso, es nasofaringio. Porque hay hisopados orofaringios, por ejemplo, para los virus respiratorios, para los otros virus respiratorios, para influenza y sincitial. En ese tomamos otro diferente. Este es nasofaringio y se toma, y quiero que las mamás sepan y puedan estar tranquilas, que a sus niños no les va a causar ningún trauma. Se toma con un hisopo supremamente delgado. Es muchísimo más delgado que una mina de lapicero y muy flexible. Es muy delgadito. La puntica del hisopo es casi igual de gruesa pues que el palito. Es muy delicado. Se llama un hisopo de nylon. Son 2 hisopitos de esos. Uno se introduce por la nariz del bebé, que va hasta la nasofaringe, se rota, se saca, con ese tomamos 2 pruebitas. Se hace un extendidito en una plaquita, en el cual le hacen inmunofluorescencia, y ese otro hisopito se mete en un tubito seco, estéril, tapa rosca, en el cual le van a hacer PCR, otra prueba, y con el otro hisopo que metemos por la otra fosa nasal, hasta el fondo, lo giramos, lo retiramos y lo llevamos a un medio de transporte especial, un medio de cultivo para labor de tela, que es específico, y todo eso nos lo entrega el Laboratorio de Salud Pública del departamento. Entonces serían 3 muestras. Sí, son 2 muestricas que toman y hacemos 3 pruebas, una que es cultivo, la otra es PCR y la otra es inmunofluorescencia. ¿Cualquier laboratorio puede realizar este examen? No. ¿O hay un laboratorio específico? En este momento el único laboratorio capacitado para hacer el diagnóstico es en Bogotá, en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esas muestricas, llenamos una ficha epidemiológica, lo mandamos al Laboratorio de Salud Pública Departamental y ellos se encargan de mandarlos a Bogotá y en alrededor de 15 días tenemos el resultado.
No podemos esperar el resultado para empezar el tratamiento. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Siempre que el médico tenga su sospecha clínica de que el niño pueda tener una tosferina, tome las muestras e inicie el antibiótico. Bueno, entonces yo estoy en mi consultorio y llegó Juanito. Correcto. Juanito es altamente sospechoso de tener una Bordetella pertussis que le está ocasionando posiblemente una tosferina. Correcto. Yo procedo a tomar las muestras, hago una solicitud a la seccional de salud o simplemente me comunico con el laboratorio para que ellos lo tomen. A ver, eso depende mucho de cómo funcione cada institución. Hay algunas instituciones en que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el hospital infantil, saben que le van a llegar niños sospechosos porque dentro de su trabajo cotidiano está esto. Entonces ellos mantienen un número determinado, pues, específico de hisopos y de muestras, entonces no tienen que esperar a ir hasta el laboratorio a tomar la muestra. Y allá ellos tienen determinado que X persona es la que se encarga de tomar esas muestras. Digamos, la enfermera, por ejemplo, la enfermera de urgencias, pongamos un ejemplo. Y eso pasa en muchas otras instituciones, entonces ya saben, el médico le avisa a la enfermera de urgencias que tengo un paciente sospechoso y ella va, toma la muestra, llenan la ficha, él acaba de hacer el manejo médico y ella se encarga de llevar esa muestra al laboratorio de su institución para que lo manden al laboratorio de salud pública. Un hisopado nasofaríngeo. Recordemos que un hisopo es un copito, pero una presentación especial. Sí, especial. Hisopado nasofaríngeo. Cuéntanos otra cosita, con respecto al manejo antibiótico que se está haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el antibiótico? ¿Qué tipo de antibiótico se prefiere? El protocolo del Instituto Nacional de Salud nos habla de eritromicina durante 14 días. La Sociedad también Colombiana de Infectología y de Pediatría nos ha dado una opción muy buena que es acitromicina durante 5 días, porque es más corto, porque eritromicina es durante 14 días, es que esa eritromicina y es un poquito más fuerte para el estómago, ¿no? Esa eritromicina es mortal también. Además, por el... doctor Juan Carlos, recuerda, la eritromicina es un antibiótico que se utiliza cada 6 horas porque la vida media del antibiótico son 6 horas. Pues sí, habrá pacientes en los cuales hay que emplear, pero pobre estómago. Sí. También. La alternativa a la acitromicina es excelente. Acitromicina o claritromicina, pero gustándole más a la Sociedad Colombiana de Infectología, la acitromicina. Acitromicina. Sí. Bueno, hay otra inquietud que yo tengo y como parte de la campaña que tú vienes a hacer el día de hoy es prevenir. Entonces yo quiero que hablemos muy bien de la forma de transmisión, cómo se transmite esta bacteria y cuáles son esos periodos en donde usted puede estar pues completamente asintomático y a pesar de que tenga el contacto con la persona, pues puede comenzar ya a desarrollar la enfermedad como tal, para que de ahí vayamos tomando esas precauciones que debemos tener. Correcto, el periodo de transmisión es desde 3 o 4 días antes de usted empezar a presentar síntomas. Si usted antes de empezar a toser y de esa gripa, puedo empezar a transmitirlo. Es más fuerte cuando estoy en la etapa entre la catarral y la paroxística. Cuando tengo mucha tos, ahí es donde estoy esparciendo bacterias por todas partes. ¿Y cómo se transmite? Cuando toso o cuando estornudo o cuando habla, las gotitas de saliva que quedan suspendidas en el ambiente van cargadas de Bordetella pertussis, que cualquier persona puede respirar, y si es susceptible, si su cuerpo no es capaz de defenderse contra ellas, se puede enfermar. Otra cosa muy importante a la que yo voy es a los portadores asintomáticos. Podemos ser muchos los adultos, me incluyo porque no sé si tengo en garganta, ni usted, que podemos tener en garganta asintomáticamente, o sea, yo la puedo tener y transmitir la Bordetella, pero no estoy enferma, ¿sí? Eso se llama ser un portador asintomático y somos las personas que transmitimos a muchas de los menores, porque como estoy aparentemente sano, pues me le acerco al menor, ¿sí? Le doy besitos en el cachete, al sobrinito, al nieto, al primito, y los adolescentes también suelen ser muy portadores asintomáticos. Entonces, son unos datos bastante importantes pues, para tener en cuenta, porque uno ve pues, que muchísimas personas se acercan a los niños, los ven muy lindos o lo que sea, y los quieren coger o acercarse más de la cuenta, y mire, ya los portadores asintomáticos pues, pueden transmitir esta enfermedad a los niños. Entonces, hay que hacer mucha énfasis en esto para que todas las televidentes, mamás de estos bebés, pues, que
tienen y que lo sacan por ahí, pues tampoco, de verdad, tomemos esas precauciones y no se les acerque todo el mundo, por lo menos mientras se controla todo este brote. Es bien importante porque es que los bebés a los 2 meses tienen su primera dosis de vacuna, mientras que esa vacuna le crea defensas a ese bebé. Pueden pasar, que doctor Juan Carlos, 15, 20 días, mientras que empieza esta vacuna a ser, y es la primera dosis, o sea, si necesita 3 dosis es porque ella requiere ir incrementando poco a poco. Si no tenemos otra forma en el momento de proteger a esos niños, protejámoslos nosotros. Una mascarillita, lavado de manos, y yo, a mucha gente le da risa esto que le digo a las mamás, es mejor que se pongan coloraditas un ratico diciéndole a una persona, por favor, lávate las manos y póngase esta mascarilla si quiere venir a conocer a mi bebé, a que el bebé le vaya a dar una tosferina. Un bebé recién nacido con tosferina debe ser algo impresionante. Oh, sí, Eso es casi, es que es de alto riesgo y una mortalidad grandísima por las complicaciones tan graves con una neumonía. Entonces sí es mejor que las mamás sean un poquito esquivas con sus hijos para que eviten, por lo menos durante este brote, el contagio de esta enfermedad. Y otra cosa bien importante, si de pronto su bebé nació con algún problema cardíaco, que hay tantos niños que nacen con malformaciones cardíacas, esta precaución debe incrementarse en tiempo a por lo menos 6 meses, porque este bebé tiene un desarrollo de defensas mucho más lento, entonces hay que protegerlo mucho más tiempo, por lo menos 6 mesecitos, limitándole un poquito el contacto con las personas. Claro, pacientes con cardiopatía, pacientes con síndrome de Down, pacientes que tengan mayores susceptibilidades. Exacto. Entonces vamos a recordar aquí unas cositas, unas pautas que son supremamente importantes, y esta principalmente para los médicos, porque recuerden que es el médico quien exclusivamente va a prescribir el antibiótico. Como nos acaba de informar la enfermera Mónica, entonces el grupo de antibióticos que ha sido seleccionado por las directrices de salud es el grupo de los macrólidos. Dentro de estos grupos de macrólidos, pues recordemos, doctor Juan Carlos, que la acitromicina es un antibiótico que se suministra en monodosis entre 3 y 5 días, idealmente 5 días, y que la vamos a suministrar a una dosis de 10 miligramos por kilo día. Que las acitromicinas en suspensión por lo regular vienen en presentaciones de 15 centímetros cúbicos, y que si es necesario habrá que conseguir entonces dos frasquitos de acitromicina. Se pesa el niño y se suministra según el miligramaje requerido, entonces 10 miligramos por kilo día. Y en caso de que nosotros vayamos a seleccionar una claritromicina, recordemos que la dosis de claritromicina, su vida media es de 12 horas, por lo tanto al niño se le debe suministrar una dosis de 7.5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, o sea, 7 de la mañana, 7 de la noche, por lo menos durante 5 días. Entonces, eso es muy importante. La eritromicina. La eritromicina es un antibiótico que se emplea más o menos a la dosis de las amoxicilinas, que sería entre 50 y 90 miligramos por kilo día, pero esa dosis hay que repartirla en 4 dosis porque es cada 6 horas, ¿sí? Ahí pues hablamos... Esas son las alternativas que exacto, sí, entonces ahí ya tenemos como la dosificación de todas. Es muy importante que el médico tenga claras estas dosis, porque recordemos que en muchas ocasiones nos podemos subdosificar, y en el caso de la eritromicina nos podamos sobredosificar y podemos hacer una mayor lesión gástrica al nené, y eso podrá hacer que el niño tenga vómito y que por lo tanto haga una intolerancia por exceso al antibiótico, y pues va a agravar el cuadro porque vamos a agotar un recurso. A partir de este momento nuestras líneas están abiertas. Si usted tiene alguna inquietud sobre la tosferina, es decir, si usted tiene su hijo o algún familiar que esté tosiendo más de la cuenta, que usted, por estas indicaciones que estemos dando el día de hoy, usted diga, ve, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi bebé puede ser sospechoso de estar padeciendo una tosferina o una tos que no mejora con otros tratamientos que le hayan mandado previamente de pronto algún médico, pues entonces nos llama, que aquí con muchísimo gusto vamos a aclarar esas inquietudes para determinar si de pronto es un caso sospechoso de tosferina. Aquí con Mónica Hoyos de la Secretaría de Salud pues nos va a aclarar esta inquietud. Mónica,
nosotros, por ejemplo, sospechamos que un bebé o una persona pueda estar cursando con una tosferina. ¿Qué debemos hacer nosotros como médicos o como personal de salud o como la persona común y corriente que está allá en su casa y que nos está viendo? ¿Qué deben hacer? Si es la persona que está común y corriente en su casa, lo primero que todo que decimos es asista a su EPS, a su institución de salud, de su institución prestadora para ser atendido, para que se le sea tomada una muestra y se le inicie el antibiótico, que como dijimos es siempre desde un caso sospechoso, ¿sí? Desde que lo estamos apenas sospechando empezamos el antibiótico. No nos pongamos a hacer remedios caseros porque dilatamos el tiempo de consulta y podemos llegar ya cuando hay complicaciones. Esto es lo más importante, estar atentos para consultar oportunamente. Y los médicos, tener como la mente abierta, saber que, recordar que tenemos tanta tosferina en este momento, que todos los casos debemos intentar tomarles una muestra y todos los casos deben ser adecuadamente manejados y tratados con su antibiótico. Aquí ese es un llamado de atención también entonces para todas las entidades que prestan urgencias, servicio de urgencias, puesto que en muchas ocasiones uno observa, Mónica, cómo llegan los pacientes y cantidad de pacientes allá esperando. Entonces tener como la precaución de hacer un triaje allí oportuno, donde se clasifique al paciente que tiene tos y retirarlo inmediatamente del grupo de personas que están esperando el ser atendidos por urgencia, porque ellos mismos se pueden convertir allí en unos transmisores a pacientes que van por otro tipo de patologías y ellos pueden también contagiarse. O suministrarles ahí en el servicio de urgencias una mascarilla si están tosiendo más de la cuenta, ¿cierto? Eso es lo que se debe hacer en muchas partes. Si la persona llega con tos, se le debe ser entregada inmediatamente una mascarilla si no tiene un sitio aparte. Desde la época en que hicimos toda la preparación para la pandemia de la influenza, ¿sí?, se dio la instrucción de que toda persona que llegue con sintomatología respiratoria debe ser separada de sala de espera o entregada una mascarilla. En ese momento igual aplica. Muy bien. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud en este sentido para prevenir, para que la gente esté enterada de que existe un brote de tosferina y que definitivamente debemos pararle bolas a esto para que evitemos un contagio mucho mayor? Estamos por todos los medios posibles tratando de educar a las personas en nuestras jornadas de gobierno en la calle, educando, invitando a la gente a que consulte oportunamente, enseñándole a la gente qué es la tosferina, por medios como este que ustedes tan amablemente nos invitaron, enseñándole a la gente que hay mucha tosferina y haciendo jornadas de capacitación. Hace 8 días tuvimos una jornada importante de capacitación para médicos y para personal de salud en general, con la referente de tosferina del Instituto Nacional de Salud, en la cual nos actualizó sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre todo lo que tenemos actualmente en tosferina. Es básicamente lo que estamos haciendo. Después de los 5 años, ¿no se están colocando nuevos refuerzos? No tenemos vacuna para después de los 5 años. Se debería poner una vacuna que se llama vacuna acelular. Existe la vacuna, en la ciudad hay, pero no es del PAI, como usted decía ahorita, doctora, no es del Programa Ampliado de Inmunizaciones. El gobierno aún no la está dando, el ministerio aún no la entrega, pero sí se recomienda, se podría poner en mujeres embarazadas después de las 20 semanas de gestación para que estén protegidas y ellas no vayan a contaminar a su bebé, ¿sí? Y algunas personas se la pueden poner al grupo familiar cercano, el papá, la abuelita, el abuelito, ¿sí?, de los bebés que van a nacer. Eso se llama la estrategia capullo. Pero nosotros no podemos en este momento decir que a la gente que la haga porque el gobierno no puede brindar la vacuna. Sí, es una vacuna que tiene que comprar las personas, que es una vacuna que no es cara, perdón, que no es barata, que es más bien cara. Entonces no podemos abiertamente decir, vean, por favor, vaya, póngase la vacuna. Sí, es una recomendación que le puede dar el médico a su paciente, pero pues es motu propio. Más o menos el costo de la vacuna, ¿cuánto? La ventaja es que es una sola dosis. Sí. Sí, es una sola dosis, pero vale como 60.000 pesos, algo así. Bueno, para las personas que nos estén viendo y si Sí. quieren ponerse esta vacuna, Sí. pues tiene un costo, dice Me parece, Mónica, no estoy segura. aproximado, pero de todas maneras pues hay que averiguar, pero más o menos pues que aparentemente no es una cosa tan exagerada pues como
otras vacunas que han aparecido y que valen 800 millones de pesos, no, esta pues no es tan costosa, de manera que vale la pena a veces hacer la inversión en este sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer embarazada adquiere la tosferina? ¿Le pasa algo al hijo? ¿Tiene algún riesgo de complicación ese bebé? ¿Qué puede pasar? En el momento del parto no, o sea, la bordetela no es capaz de atravesar la barrera placentaria, entonces mientras que nace el bebé no hay ningún problema. El problema es en el contacto después de que nace el bebé, ¿sí? Si esta mamá no es adecuadamente tratada o no alcanzamos a tratarla en los 15 días antes, al menos, él le puede transmitir a su bebé bordetela, pero pues por la garganta cuando ya lo carga y lo alimenta. En ese momento es el que es riesgoso. Pero el bebé no le va a pasar absolutamente nada, ni riesgo de malformación, ni nada de estas cosas, pues, como otras enfermedades. No. Hasta el momento no hay ninguna literatura como que diga al respecto, ya que esto es bacteriana no viral. Eso sobre todo como con las enfermedades virales. El TORCH. Tengo entendido, sí. Vea Con que- sarampión, rubeola y otros. Exacto, doctor, qué importante esa pregunta que acabas de hacer, porque recordemos que nosotros desafortunadamente estamos en un ambiente donde nos estamos multiplicando mucho. Sí, pero importantísima. Le llega al médico de primer nivel una paciente de 12 semanas en la cual sospechó tosferina y ríete el susto, ¿sí? Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que clarificar, ¿sí? O sea, la bordetela, esa bacteria agresiva que ocasiona la tosferina, no es una bacteria que vaya a ocasionar teratogenicidad. Ese como primer punto, o sea que no va a producir malformación en el feto, pero sí puede afectar la salud materna gravemente, por eso hay que tratarla oportunamente y hay que hacer el diagnóstico de esa mujer. Si tenemos la sospecha, no dudemos en tratarla y recordemos que este tipo de antibióticos, el grupo de los macrólidos, se puede utilizar en cualquier etapa del embarazo, ¿sí? Puesto que es un tipo de antibiótico que es inocuo. Es más, además se puede utilizar en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, por precisamente ser de un grupo diferente de antibióticos que son macrólidos, diferentes a lo que son las amoxicilinas y las cefalosporinas, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a recordarlo, vamos a no pecar por omisión, no nos vamos a quedar corticos con esa paciente embarazadita, vamos a tratarla oportunamente y vamos a cubrir el entorno familiar. En caso de que yo tenga una alta sospecha y que ya haya tomado las muestras, este paciente es de notificación obligatoria inmediata, semanal o cada cuánto. Inmediata, doctora. Todo paciente sospechoso probable de tosferina es de notificación telefónica inmediata. En la Secretaría de Salud estamos todo el tiempo pendientes de los teléfonos y deben tomar la muestra, hacer la notificación telefónica y luego pues ya hacer la notificación por los archivos planos como todo el mundo lo tiene semanalmente, ¿no? Si por ejemplo una persona se ha detectado, algún familiar ha llegado que tiene esta tos coqueluchoide intensa que definitivamente le hacen realizar el diagnóstico de una tosferina y de pronto los familiares que están alrededor pueden tomar algo de manera profiláctica para evitar que se puedan contagiar o alguna cosa de esto. Excelente pregunta, doctor Juan Carlos, siquiera me la hizo. Si todo paciente, todo casito de estos que tenemos con alta sospecha o que lo tenemos ya confirmado para la tosferina, todo su núcleo familiar no un núcleo familiar disperso, sino el cercano, el de los cuidadores, digamos así, la abuelita que lo cuida, ¿sí? Quienes estén más cercanos a los niños deben tomar profilácticamente, hacer una profilaxis con el mismo antibiótico durante el mismo tiempo, como si lo estuviéramos tratando. Bien sea citromicina una semana o eritromicina 14 días. Entonces es otro dato también supremamente importante el día de hoy. Si usted le diagnosticaron tosferina, pues todo su grupo familiar debe recibir el tratamiento pues para evitar que esta enfermedad los vaya a afectar también.
eso lo están haciendo directamente, o sea, los médicos ya están enterados y capacitados de esto, de que le deben mandar el tratamiento de una vez a su núcleo familiar. Sí, están enterados y fuera de que están enterados, pues en la Secretaría de Salud siempre estamos listos para dar la asesoría. Cada vez que notifiquen un caso, estamos pendientes para decirles que tienen que interrogar muy bien al paciente sobre su grupo familiar para que por favor manden la profilaxis. Además, nosotros desde la Secretaría de Salud mandamos a este hogar una visita domiciliaria, va un equipo de salud, normalmente una enfermera profesional capacitada para determinar el estado de salud de sus convivientes y si no están recibiendo la profilaxis, ella indicarla en ese momento. ¿Ese antibiótico lo costea alguna entidad en especial o pues como en otras que las entidades gubernamentales le regalan a la gente su antibiótico o la gente lo tiene que comprar o conseguir? No, la EPS de cada paciente debe entregar su antibiótico. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con eso, cada EPS debe entregar su antibiótico y si la persona no está afiliada a ningún régimen de salud o es vinculado, como decimos, o pobre no afiliado, la Secretaría de Salud le brinda el antibiótico a través de Albasalud. La pregunta del millón, ¿la acitromicina es un medicamento no pos o pos? La pregunta del millón, doctora, yo creo que... Estaba en no pos, pero no sé si ahora lo va a actualizar. Yo creo que es no pos, pero no estoy segura. Eritromicina es pos con todas las de la ley y si, digamos, nosotros como Secretaría de Salud tenemos que brindar a través de Albasalud eritromicina a alguna persona, pues nosotros le damos eritromicina, ¿sí? Acitromicina no podemos dar, yo creo que es porque es no pos. Doctor, quedamos con esa tarea. Sí, quedamos con una tarea para averiguar si está incluida en el pos o no. Sí. Tenemos una llamada de un televidente, buenos días. Buenos días. Buenos días, la pregunta es la siguiente. En mi caso, mi esposa salió positiva de tosferina. La pregunta es la siguiente, haciendo relación a lo que acaban de decir. ¿Por qué las EPS no tienen o no se apersonan en el caso de dar la vacuna? Si sale positivo, me mandan la eritromicina por 14 días. La inquietud de nosotros es la siguiente. Esa persona que sufrió tosferina y que salió positivo, que se tomó la eritromicina, ¿en el futuro qué? ¿Qué pasa con ella? Bueno, una excelente inquietud también. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Tiene una inmunidad activa que según los cálculos de científicos y la literatura que he podido alcanzar a tener, le dura alrededor de 5 años, la inmunidad activa que tiene la enfermedad, ¿sí? O sea, ella ya no le va a volver a dar, pero en el transcurso de 5 años esa inmunidad alcanza un tope, ¿sí? Se sostiene un tiempo y después empieza a bajar, como toda la inmunidad, además también causada por vacuna, o sea que no es muy duradera, básicamente. Bueno, nosotros o cualquier televidente que nos está viendo puede ir a recurrir a que le pongan su vacuna porque de pronto quiere prevenir que le dé su tosferina. Bueno, yo creo que nos aclare un poquito más esto y nos lo ampliemos después de una breve pausa de comerciales. Ya regresamos. Exactamente, muy bien. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. Por su salud con la enfermera epidemióloga Mónica Hoyos Londoño, hablando de la tosferina, de la forma como se presenta, de las etapas de la tosferina, de todo este brote que ha tenido pues no solamente la población aquí de Manizales, sino en Colombia a nivel mundial de tosferina, que probablemente nosotros creíamos que esta enfermedad ya había sido erradicada o estaba en miras a erradicarla, pero mire que hemos tenido un brote nuevamente de esta enfermedad, que nosotros los médicos debemos, y todo el personal de salud, debemos estar alertas a toda la sintomatología que se presenta, a las diferentes etapas que tiene la enfermedad para diagnosticarla, para tratarla a tiempo, para evitar esas complicaciones tan graves que se están presentando y algunas muertes precisamente por las complicaciones que tiene esta enfermedad. Dentro de esto, pues también estábamos hablando de la vacunación y la pregunta que le hacía antes de comerciales es: todas las personas que nos están viendo y que de pronto
pueden tener la inquietud de quererse hacer vacunar precisamente como para prevenir que se desarrolle esta tosferina independiente de la edad, ¿pueden hacerlo o existe alguna restricción? No, hasta donde conozco no existe ninguna restricción. Cualquier persona por su propia voluntad puede ir y solicitar la vacuna, es una sola dosis además. Una sola dosis. Doctor Juan Carlos, eso es muy importante porque mira, inclusive hay que saber identificar el sitio donde nosotros que tenemos deseos de ir a hacernos vacunar, podamos ir a un sitio que sea confiable. Ese sitio debe tener una buena red de frío, ¿sí? O sea que nosotros debemos consultarle al médico, doctor, por favor, referéncieme a qué lugar puedo ir. ¿Cuál es un mejor sitio? Muchos médicos, yo creo que la mayoría de pronto no sabemos dónde se vacuna la gente. Sí, pues no sé si se puede decir, Se pero puede decir, me parece digamos, que es muy yo creo importante. que es de interés general. Confamiliares es una entidad que maneja una red de frío que es envidiable, son supremamente responsables y serios en el manejo de la red de frío. Y otro sitio es el Laboratorio Clínico Caldas. Correcto. Qué excelente atención la que dan en ese lugar. Yo referencio mis pacientes a esos dos lugares, son personas supremamente entrenadas, manejan una red de frío muy buena y la orientación que allí dan a las personas es excelente. Entonces, me parece que son dos lugares donde nosotros podamos referenciar a los pacientes para la estrategia capullo. Sí, sería excelente que la pudiéramos aplicar en todo su diseño, pero pues no lo podemos hacer oficialmente, pero pues extraoficialmente hacemos el intento. A mí me da mucho miedo los chuzones, pero yo voy a ir a que me vacunen. Porque te cuento que con 80 y pico de casos, Sí. eso es alarmante. Es que es mucho. Y nosotros los médicos deberíamos estar todos vacunados. Y les quiero contar aquí, la verdad es que yo creo que en este mes nosotros que atendemos tanta consulta domiciliaria, aproximadamente por ahí un 90% de las consultas que estamos viendo en las casas de los pacientes tienen que ver con enfermedades respiratorias, con tos, con gripas, que de pronto muy probablemente muchas de estas pueden o pudieron llegar a ser tosferina, pero que de pronto uno por el manejo que les daba se evitó el desarrollo de la enfermedad. Pero el 90% es que estoy aterrado de la cantidad de personas con infecciones respiratorias, con neumonías que hemos visto en el último mes. Aquí recomendaciones muy importantes. Por favor, nosotros quienes somos agentes de salud, no escatimemos aquellas medidas elementales como tener en nuestro escritorio, allí al lado del consultorio, un buen lugar donde nosotros tengamos el alcohol glicerinado o alguna sustancia antibacterial para que nos estemos aseando. Y cuando tengamos un paciente sospechoso, expliquémosle que debemos colocarnos un tapabocas no para discriminarlo ni hacerlo sentir incómodo, sino para prevenir que no vayamos a contaminar a otros pacientes. Cuando tengamos a un paciente de estos que está tosiendo allá en la consulta externa, no importa que ese paciente nos toque dentro de 4 citas, más bien adelantémoslo y eso va a hacer que contaminemos menos a las personas que nos están esperando. Y regalémosle el tapabocas. Tenemos una llamada a nuestra línea 886-8000. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo era para hacerle una preguntita, primero felicitarlos por el programa y luego para hacerles una preguntita. Yo tengo una hermanita que la tos de ella, pues ella está bien y cuando uno piensa es una tos así constante que no es capaz como de parar. Pero lo que les quería preguntar es que ella hace mucho tiempo que sufre esa tos y de pronto pues sí, no tiene nada que ver con lo de la tosferina de ahora. Quisiera como saber algo de eso porque nosotros mantenemos muy preocupados con esa tos de ella. Y va donde el médico y no, eso no le paran bolas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Definitivamente hay que pararle bolas porque es que está con una tos, es lo que se llama a veces, o se llama en epidemiología los sintomáticos respiratorios, una tos que le dure por ejemplo más de 15 días y mucho más si le da en estos accesos de tos intensa, pues necesita que le paren suficientes bolas, que sea un médico, ojalá pues si definitivamente el médico general no, pues cambiar de médico o
acudir de pronto a un especialista. Mónica, tú nos quieres ampliar un poquito más la respuesta a nuestra televidente. Muchas gracias. Es muy importante que todas las personas sepan que si tiene una tos de más de 15 días y como usted refiere, que lleva mucho tiempo, que usted cree que no sea relacionado con ese brote de tosferina porque lleva mucho tiempo más con tos, las personas con mucho tiempo de tos son, como lo dijo el doctor, sintomáticos respiratorios. Es muy importante hacerles una prueba de lo que uno bota cuando tose, sí, de la secreción bronquial que uno tiene. Hay que hacer un examencito. Es un examen sencillo. Toman una muestrica tres muestricas en unos frasquitos y ahí le hacen a uno un BK de esputo, en el cual se puede saber si no puede tener una tuberculosis pulmonar, que la principal sintomatología, el primer signo, de una tuberculosis es tos por más de 15 días. Entonces, tos, el asma, hay que considerar siempre esas enfermedades y todas requieren tratamiento y no es posible que uno pueda estar tosiendo todo el tiempo sin recibir de pronto algún tipo de tratamiento. Hay que hacerle algo, primero hacer un buen diagnóstico para poder hacerle un buen tratamiento. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por este programa, de verdad que nos informa muchas cosas muy importantes, pero ahorita quiero preguntarle una cosita. Llevo 8 días con una gripa, siempre he tenido mucha tos, las secreciones de color como verdosa y he tenido mucho escalofrío y fiebre. Pues no sé, la tosferina, no sé cómo se presenta, digamos, cuáles son los síntomas de tosferina. Entonces, ¿por qué no me hace el favor y me puede...? ¿Usted ya asistió a consulta? No he asistido a consulta, Todavía no he ido. solamente con medicamentos caseros. Claro que sí, Mónica, le dejamos esa inquietud. A usted por participar con nosotros. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante, uno tiene que saber que cuando tiene tanta sintomatología como la suya, por ejemplo, si tiene escalofríos es porque ha tenido fiebre, y si tiene secreción verdosa es porque eso es pus que le está saliendo a uno de los bronquios. Entonces es muy importante consultar porque va a requerir un antibiótico. Bien sea que el médico de pronto le sospecha a usted una tosferina o vea que tiene una bronquitis o cualquier otro diagnóstico de los que hacen los médicos, pero le requiere un manejo adecuado, tanto para su tos como para la infección que tiene en el momento. Si es tosferina, pues, o si el médico de pronto determina, haciéndole un examen físico, que requiere la muestra para la tosferina, pues se le debería tomar. Pero sí, lo más importante es consultar uno oportunamente antes de que se vaya a complicar más. Claro, así empiezan. Usualmente empiezan con una tos, luego secrecioncitas amarillitas y posteriormente en unos días, pues si de pronto sobrepasa las defensas que tenga la persona, se le puede convertir esto en una neumonía. Entonces no debe esperar, la invitamos a que consulte hoy mismo precisamente por esta sintomatología para que le inicien muy probablemente un manejo antibiótico porque usted puede estar incubando ahí una neumonía y terminar complicada o en una hospitalización. Bueno, Mónica, entonces llega doña María, llega con Juanito a mi consulta y es altamente sospechoso este nené de tener tosferina. Entonces yo tomé la precaución de enviarle las pruebas al laboratorio, etcétera. ¿A qué teléfono debo yo reportar? ¿A qué teléfono debo llamar? A la Secretaría de Salud, Sí. al 878-9700. Repitamos ese número. 878-9700, y en todas las instituciones de salud tienes el teléfono, o buscan en el directorio de Alcaldía de Manizales o Secretaría de Salud. Pueden decir que se comuniquen conmigo si tienen alguna pregunta con Mónica Hoyos, o la extensión mía es 71410. Allá con mucho gusto les atiendo cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, y atiendo a todas las instituciones La Secretaría de Salud, de 71410, extensión. Tenemos una llamada, la última llamada antes de Muy terminar bien. el programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, la pregunta es la siguiente. Tengo una hija que sufre de asma y tiene una gripa hace alrededor de 2 meses y medio. Le hicieron la prueba para tosferina y salió negativa. Fue insistente con el médico en 5 o 6 consultas, le mandó varios medicamentos, pero lo más asombroso, haciendo referencia al caso que usted hizo anterior, es que el examen último que le mandó fue una endoscopia. Obvio pues que mi hija tiene 12 años y al enterarse del examen que le iban a hacer, definitivamente
y no le encuentro relación a que un problema de una tos que sea tan reiterativa, el médico me haya mandado una endoscopia y no lo que usted decía ahora o lo que decía la doctora Mónica, la muestica esa de las 3 pruebas. ¿Qué me aconseja usted? ¿Le hago la endoscopia? ¿Le pido otra sugerencia? Porque en los niños eso, pues, la endoscopia es muy traumático. Sí, eso. Es que no es un adulto sino un niño. Como para salir corriendo. Claro que sí, ya le orientamos acerca de eso. Que señor de haber hecho una pregunta bien importante. Muy importante, y eso Excelente. que le quede de pronto a todos nuestros televidentes también la explicación que les vamos a dar. Resulta pues que no solamente las enfermedades del tracto respiratorio superior o inferior son generadoras de tos. También hay otro tipo de patologías de origen digestivo que pueden ser generadoras de tos, como el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una entidad que crónicamente, principalmente cuando el paciente está acostado, comienza a producir una erosión a nivel esofágico, y esta secreción puede subir hasta la orofaringe y de allí puede pasar a la vía respiratoria. Entonces son niños que se despiertan por la noche o despiertan a los papás porque tienen tos persistente. Me parece que de pronto el médico está sospechando que el origen de la tos puede ser digestivo, y me parece que es un valioso recurso. A los niños y en general se les puede realizar endoscopia digestiva alta con sedación. Yo utilizo mucho ese recurso. Me encanta hacer diagnóstico digestivo del origen de la tos, porque es una de las franjas que hemos olvidado los médicos, de pensar en el reflujo gastroesofágico. Entonces, para nuestro televidente, sí es necesario, si el médico se lo mandó, porque le está sospechando probablemente un reflujo, hay que hacerle esa endoscopia, se hace con sedación para que los niños se tranquilicen un poco y pues no vayan a presentar pues como esta repulsión a este examen, porque definitivamente es bastante fastidioso. Si no lo hacen a uno con sedación, pues probablemente sí es como para salir corriendo, pero yo creo que le faltó fue explicación al médico adecuadamente. Exacto, al paciente cuando le mandó este examen, porque mire la inquietud que tiene nuestro televidente. Tenemos la última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, resulta que fui donde el médico esta semana porque tengo un problema en un pie, que me operaron el pie izquierdo 2 veces. Desde ahí he venido enferma. Resulta que me mandaron unos medicamentos que se llama carbamazepina y dinitrato no sé qué, aquí no entiendo muy bien. Sorbide. Sí, pero resulta que me dio una alergia y me empezaron a salir como plaquetas en los brazos y una piquiña y colorada. Vean, en este momento siento la cara como si estuviera ardiendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Suspendo el medicamento? A ver, no vemos de pronto mucha relación de la situación que se presentó en los pies de esas 2 operaciones con el uso de la carbamazepina y el dinitrato de isosorbide. Si está utilizando estos par de medicamentos, pues probablemente hayan sido por otras enfermedades. El dinitrato de isosorbide se utiliza pues para enfermedades, por ejemplo, cardíacas, para angina de pecho, por decir algo. La carbamazepina tiene muchos usos, desde enfermedades desde tipo convulsivo hasta enfermedades de dolor crónico, en fin, la utilizan para muchas otras cosas. Necesitaríamos como una información mucho más amplia de por qué está utilizando estos medicamentos, del real uso que se le puede dar a estos medicamentos, y de si usted necesita otro tipo de medicamentos para controlar las enfermedades que tiene. No hay mucha relación con el dolor o con las enfermedades de los pies por la cual la operaron. Por eso necesitaríamos como muchos más datos, probablemente una consulta para uno determinar qué exactamente se le puede hacer. Entonces nos quedamos aquí como con muchos datos incompletos de nuestra televidente. Evidentemente, si tiene calor en la cara o placas o lo que sea, probablemente esté cursando con una reacción alérgica de algún tipo, no sé si algún medicamento de los que esté utilizando, o haya sido una consecuencia de otra cosa que hubiera ingerido, un alimento, por decir algo. Entonces la invitación es a que pase a consulta y hable muy bien con el médico y le pregunte muy bien todas estas dudas que usted tiene, para que él le aclare acerca de la nueva enfermedad que tiene y del uso de estos medicamentos que está utilizando, para que no le quede a usted la menor duda de su real uso y realmente si están indicados en usted. Bueno, doctor Juan Carlos, Mónica, te agradecemos infinitamente esa información tan valiosa que nos diste.
toda esa ventana tan bien ilustrada que nos abriste esta mañana. Les recuerdo mi nombre, Doris Amanda Henao Serna, médica cirujana colposcopista, mi número de celular 310-3900-856, mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com. Les deseo una feliz semana, que comencemos muy bien esta semana, que toda la semana sea encantadora y que utilicemos el afecto como un mecanismo protectivo para que siempre estemos bien y estemos en familia. Y a todos los clientes que nos están viendo, afílienlos a la línea médica porque allí tenemos excelentes planes para ustedes, para que disfruten en la comunidad de su hogar de todos estos servicios médicos domiciliarios. Unas cuotas y unos planes excelentes, así que el mejor regalo que le pueden dar a su familia es darle salud en esta Navidad. Afílienlos a la línea médica para que puedan gozar de todos estos beneficios. Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por esos datos tan interesantes que nos trajo para información de todos. Muchísimas gracias a ustedes. Espero, por favor, que todos los televidentes tengan en cuenta todas las recomendaciones y mil gracias. Claro que sí. Haz tu vida más fácil y cuéntaselo a todos.